pues vamos a hablar sobre cómo elaborar un testamento. Un documento legal importante y menester tenerlo en mano por cualquier situación que atraviese. Recuerde que el testamento pues es ese elemento escrito que te da a vos como sustento de lo que has recibido o de lo que tenés y pensás dar. Con relación a ello, yo presento de inmediato a Fernando Cajina. Él es abogado. Un placer tenerlo nuevamente aquí en Acción 10. ¿Qué es un testamento de forma concisa? Sí, efectivamente, bueno, un testamento, la norma civil nos establece de que un testamento es un instrumento público el cual una persona antes de fallecer dispone de sus bienes muebles o inmuebles y puede heredar todos sus bienes o parte de él en el mismo instrumento a quien éste disponga, ¿verdad? Sin perjuicio de las obligaciones que la misma ley establece con respecto, por decir así, a la porción conyugal, que cuando está fuera del testamento el cónyuge sobreviviente, puede reclamar a la vía judicial la reforma al testamento y ingresar a la porción conyugal. Bien, ¿cómo es el procedimiento para poder realizar este testamento? ¿Cuál es el paso a paso a seguir de la persona que quiera hacerlo? Bueno, efectivamente que como bien te decía, que la norma civil nos establece en su artículo 932 y 945 que el testamento es un acto solemne, el cual el testador dispone de todos sus bienes o parte de ellos para heredarlos a quien disponga o estime conveniente, y en este sentido tenés que estar en presencia ante 3 testigos idóneos que sean mayores de edad, que sepan leer y escribir, y en este sentido los testigos no pueden ser familiares entre sí, ni con el testador, ni con el notario autorizante. Entonces este es un requisito esencial, se podría decir, en virtud de que, por decir así, si los testigos vienen siendo parientes entre sí o con el testador o con el notario, este es un motivo de nulidad del instrumento público. Perfecto. Quiero, antes de realizar la siguiente pregunta, decirles que usted puede conversar con nosotros en vivo y en directo a través de nuestra línea telefónica, el 2222-7808, y poder exponer al experto pues su caso para poder realizar de una vez por todas ese testamento que le respalda. ¿Quiénes, hagamos un poco de ahínco en esto, quiénes deben o pueden hacer este testamento? ¿Desde el padre para heredar al hijo? ¿Desde el abuelo para heredar a las generaciones siguientes? Sí, bueno, efectivamente de que el Código Civil te establece de que cuando la persona, la línea de sucesión, ¿verdad? El artículo 1001 te establece quiénes son los sucesores, o en la línea sucesoria, quienes corresponden a la herencia. En primera línea, en primer orden, están los hijos. Bien. No puede venir, por decir así, un tío, un primo, una suegra o tu madre, inclusive, o tu padre, a reclamar una herencia, porque en primer orden están los hijos. Sí. Entonces, en ese sentido, eso es cuando sucede pasa la sucesión intestada, ¿verdad? Pero en el sentido que cuando tú decides hacer un testamento, tú puedes disponer libremente de todos y cada uno de tus bienes y heredar a quien tú estimes pertinente, sin perjuicio de obligaciones que la misma ley te pueda obligar a dar alguna pensión de alimento. Por ejemplo, si tienes hijos discapacitados, si tienes alguna esposa, la porción conyugal es obligatoria. Suena el teléfono, recibamos de inmediato la llamada. Muy buen día, ¿cuál es su caso? Sí, buenos días. Quiero preguntarle, en mi caso, mi esposa se abandonó su hogar hace 10 años. ¿Ha perdido su derecho ella o tiene derecho todavía? Esa es mi pregunta. Sí, una respuesta. El abandono de hogar no es una figura que esté contemplada en la norma civil. O sea, si hay una separación de cuerpos en el matrimonio, ya sea de 1 año, 10 años, 15 años, inclusive yo he visto casos donde hay separación de cuerpos en el matrimonio hasta de 20 años, no implica que eso cercena el derecho de suceder o
los derechos litigiosos se pierden en ningún momento. Se mantienen por el simple hecho de que hay un vínculo que los une en matrimonio civil. O sea, tendrá que estar disuelto el matrimonio para perder todo derecho que este vínculo genere. Bien, tenemos una segunda llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? ¿Usted está al aire? Aló, buenos días. Adelante. Lo que pasa es que, mire, yo quería saber si el testamento puede ser impugnado por una hermana. ¿Cuál es la situación exacta, sí, para poder tener un Bueno, es que mi preámbulo? mamá solo testó y puso 4 hijos, ¿ves? Y nosotros somos 7. Y entonces viene mi hermana menor, viene y quiere impugnar ese testamento. Quiero saber si es ilícito o no es ilícito eso. Bueno, impugnar así como así, por simple antojo, pues efectivamente que no se puede. Las formas de impugnación o de nulidad de un testamento ya están claras, ya están dichas en el Código Civil. ¿Cuáles son? Por decir así, es nulo un testamento, dice la norma, cuando el testamento es otorgado por violencia, dolo o fraude. O sea, ¿qué nos quiere decir el Código Civil o el legislador de la época? De que es nulo cuando es otorgado por violencia, dolo o fraude, cuando hay una simulación, o sea, por decir así, se han dado casos en la práctica, por decir así, cuando ya el testador o el supuesto testador está en un estado agónico, grave de salud, y viene algún notario inescrupuloso, un familiar inescrupuloso también, y te agarran la huella y lo ponen en el protocolo y ya te obligan a comparecer ante un notario y te obligan a heredar. Eso es ser sinvergüenza. Eso es fraude, dolo o violencia inclusive, o cuando estás bajo amenaza. Entonces es nulo el testamento y se puede impugnar. Otra escenario, otra circunstancia donde se podría impugnar es cuando el testador no exprese cumplida y claramente su voluntad. Cuando el testador no da a entender claramente su voluntad en el sentido de que no se sabe qué porción le deja de la herencia a cualquiera de los herederos. Entonces ahí se puede impugnar y con claridad meridiana le explico pues de que tendría que comparecer ante el juzgado de distrito civil para que reforme o anule esta disposición testamentaria. ¿Existe dentro de la creación de un testamento algún elemento que te indique cuánto es el porcentaje que vas a dejar, o eso va en dependencia de la persona? No necesariamente, o sea, tú como testador, tú eres libre de disponer de tus bienes en el porcentaje que tú estimes conveniente de heredar, ya sea a tu hermano, a tu papá, a tu tío, a tu sobrino, a quien tú estimes conveniente. Tú decides el porcentaje del 10%, del 5%, pero sí tiene que estar clara tu voluntad en el sentido de que la norma civil nos establece en su artículo 967 de que el testamento tiene que expresar cumplida y claramente la voluntad. Si tú no expresas claramente cuál es tu voluntad en la herencia, puede ser declarado nulo. Ok, quiero ya ir finalizando en este aspecto, mencionando cómo debo de hacer yo si estoy consciente de que el testamento que se realizó es de manera arbitraria y de manera delincuencial, por decirlo de alguna manera. ¿A quién debo de acudir para poder abolirlo? Sí, generalmente, o sea, por decir así, hay casos concretos en donde el padre de familia o la madre de familia siempre ha expresado, históricamente inclusive desde hace muchos años, de que mi propiedad es de todos mis hijos. Desde ahí ya se puede... Entonces es una división de bienes. Sí, no. Desde ahí ya puedes connotar de que la casita de papá o la casita de mamá pertenece a todos los hermanos. Bien. Pero resulta que cuando muere papá o muere mamá, sale maravillosamente o mágicamente un testamento. Entonces, desde ahí ya se puede presumir que ese testamento es falso. O fue elaborado o fue autorizado de manera dolosa, con violencia o con fraude. Entonces, los primeros pasos es averiguar si está reportado en el índice del notario que autorizó a la Corte Suprema de Justicia. Segundo paso es solicitar ante el juzgado o inspectoría judicial del mismo Poder Judicial la exhibición del protocolo notarial donde está el supuesto testamento para verificar la firma del testador.
y tú como hijo, tú debes de conocer claramente cómo es la firma de tu mamá, cómo es la firma de tu papá, y ahí vos vas a determinar si inicias un nuevo proceso judicial. Para cerrar, recibamos la última llamada, por favor. Aló, buenos días. Adelante. Aló, quería una consulta. Vea, Sí, adelante. Nosotros estamos en una situación de que mi papá se enfermó de repente. Aló. Sí, lo escuchamos atentamente. Y lo que pasa es de que él tenía hipotecada una propiedad. Entonces queremos saber qué podemos hacer en esta situación. Bueno, efectivamente de que hay que dejar muy bien en claro de que a aquellas personas que piensan popularmente, yo he escuchado muchos comentarios de muchos particulares, muchas personas que piensan, muerto el deudor, muerta la deuda. Entonces, pero hay una equivocación garrafal, se pudiese decir, porque las deudas también se heredan, ¿verdad? O sea, usted adquiere la propiedad, también adquiere la deuda. No crea que se ha librado de la hipoteca en este sentido. Usted tendría que comenzar a pagar si quiere adquirir esa propiedad. Perfecto, entonces licenciado Cajina, un placer poder conversar con usted y apropiarnos de esos conocimientos jurídicos y legales en torno a la creación o elaboración pertinente de un testamento. Con esto nosotros hacemos un paréntesis publicitario, usted no cambie, volvemos en segundos.